She's going into anaphylactic shock. Someone call 911. I'm on it. Anyone happen to have an EpiPen handy? I seem to have accidentally eaten some shrimp, and I am quite allergic. And it just seems in my throat. It's just closing. Catastrophe. La anafilaxia es un síndrome clínico que representa la reacción alérgica sistémica más grave. El shock anafiláctico es resultado de una reacción mediada por mecanismos inmunitarios hacia la sangre. Estas sustancias ocasionan vasodilatación de las arterias y vénulas, además de un incremento marcado de la permeabilidad capilar. En esta afección alérgica, el gasto cardíaco y la presión arterial a menudo disminuyen drásticamente. Factores tales como la sensibilidad del sujeto, la cantidad y el tipo de alérgeno, así como la vía de administración, son claves para determinar la gravedad del cuadro. El fisiopatológico mediante el cual se produce una reacción anafiláctica se conoce como reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o mediada por la inmunoglobulina E. En este proceso intervienen fundamentalmente tres elementos: el alérgeno, la inmunoglobulina E específica y células diana como mastocitos y basófilos. Las moléculas de la inmunoglobulina E específica son formadas y secretadas por las células plasmáticas, previo reconocimiento del alérgeno y activación de clones de linfocitos D y T. Estas moléculas de inmunoglobulina E específica poseen la capacidad de unirse a los receptores de alta afinidad para la porción Fc que mastocitos y basófilos expresan en su membrana. La reacción se desencadena cuando los alérgenos sensibilizantes se adhieren a los sitios de unión presentes en la región Fab de la inmunoglobulina E, que ya está unida a la célula diana, pudiendo ser esta un mastocito o un basófilo, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que conducen a la degranulación celular y a la consiguiente liberación de mediadores que son los responsables de los síntomas clínicos observados en las reacciones anafilácticas. Los mediadores preformados almacenados en los gránulos y liberados en el momento de la activación celular son histamina, serotonina, heparina y algunas enzimas como la hidrolasa y la triptasa. La histamina va a aumentar la permeabilidad vascular, va a provocar contracción del músculo liso, tiene una acción quimiotáctica para eosinófilos y va a estimular la síntesis de prostaglandinas. La serotonina va a jugar un papel poco importante. La heparina va a ejercer una función anticoagulante. Enzimas como la hidrolasa y la triptasa pueden activar al C3. Los niveles plasmáticos de triptasa son un indicador de la actividad de los mastocitos y se correlacionan con la gravedad clínica de la anafilaxia. Otros mediadores preformados son enzimas como la hidrolasa y la triptasa, que pueden activar al componente del complemento 3. La triptasa es la única proteína que se concentra de forma selectiva en los gránulos de los mastocitos, y sus niveles plasmáticos se correlacionan con la gravedad clínica de la anafilaxia. Los mediadores derivados del metabolismo del ácido araquidónico que son generados tras la activación de la fosfolipasa A2 son tromboxano A2, prostaglandina F2, prostaglandina D2. Estos van a contraer el músculo liso-bronquial. Los leucotrienos producen una contracción de músculo liso-bronquial más tardía pero más duradera que la producida por la histamina. Además, aumentan la permeabilidad vascular y facilitan la migración de células inflamatorias. El factor activador de plaquetas producido por mastocitos, basófilos, neutrófilos y endotelio induce y amplifica la respuesta anafiláctica, activando otras vías que conllevan a los síntomas clínicos de esta, como la vía del contacto o coagulación. También promueve la liberación por parte de las plaquetas de factores quimiotácticos para eosinófilos y el de los factores quimiotácticos como LTB4, factor quimiotáctico de eosinófilos para anafilaxis y factor quimiotáctico de neutrófilos para anafilaxis.
Son múltiples los agentes que se han descrito como desencadenantes de las reacciones anafilácticas. Entre las causas más frecuentes se encuentran los fármacos, algunos alimentos, picaduras de minópteros, el ejercicio físico, el frío. Por último, no conviene olvidar la anafilaxia idiopática, cuyo origen es desconocido, que representa aproximadamente el 4% de los cuadros anafilácticos. Los fármacos constituyen el principal grupo de agentes causantes de anafilaxia en los adultos. Los antibióticos pertenecientes al grupo de los beta-lactámicos son los fármacos que con mayor frecuencia producen un cuadro anafiláctico. Entre otros fármacos se encuentran tetraciclinas, cloranfenicol y antiinflamatorios no esteroideos. Las vacunas hipoalergénicas son capaces de desencadenar un cuadro anafiláctico, normalmente en el contexto de una técnica errónea de administración o dosificación. Los alimentos constituyen la primera causa de anafilaxia en niños y la segunda en los adultos. Entre ellos destaca el papel de las frutas, frutos secos y mariscos en adultos, y el de la leche y los huevos y legumbres en niños. Factores tales como la sensibilidad del sujeto, la cantidad y el tipo de alérgeno, así como la vía de administración, son claves para determinar la gravedad del cuadro. La aparición de unos síntomas u otros dependen del compromiso orgánico, tanto cualitativo como cuantitativo, que tengan lugar. El denominado shock anafiláctico aparece de forma brusca, afectando el estado vital del individuo, con sensación de muerte inminente, palidez, diaforesis profunda y taquicardia. Las manifestaciones clínicas que aparecen con frecuencia son la cutánea, como urticaria y angioedema, seguidas por las respiratorias y en tercer lugar las cardiovasculares. En las manifestaciones cardiovasculares hay hipotensión y arritmia. Hay otras manifestaciones como las respiratorias en las que encontramos congestión nasal, rinorrea, estornudo, edema laringio y broncoespasmos. En las manifestaciones cutáneas hay prurito, eritema, urticaria y angioedema. En las manifestaciones gastrointestinales hay náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Y en las manifestaciones neurológicas hay cefalea, acúfenos, vértigo, convulsiones y pérdida de conciencia. El diagnóstico de la anafilaxia es fundamentalmente clínico. Recoger una historia clínica detallada es esencial para la confirmación del diagnóstico inicial y la correcta actuación posterior. Se debe recoger información detallada acerca de los acontecimientos inmediatamente anteriores al inicio del cuadro, tales como la ingesta de alimentos, toma de fármacos, realización de ejercicio, picadura de insectos y contacto con materiales como son el látex. También se cuenta con distintas técnicas in vitro que pueden ayudar en el diagnóstico. Entre ellas están la determinación de la triptasa e histamina en el suero del paciente. La triptasa es una endoproteasa presente de forma exclusiva en los mastocitos, de manera que resulta ser un marcador selectivo para identificar la activación de estas células. Además, tiene una prolongada vida media en la sangre. Estas dos características hacen que sea muy útil en el diagnóstico posterior a la anafilaxia. Debido a que la concentración plasmática máxima de la triptasa es a los 45 minutos de haberse iniciado la reacción, la extracción de la muestra se deberá realizar transcurrida 1 hora desde el inicio de los síntomas. Como método diagnóstico de la etiología de la anafilaxia, se cuenta con determinación de la IgE específica frente al alérgeno potencialmente causante de la reacción. Esta determinación se puede realizar mediante pruebas in vitro o mediante pruebas in vivo. Las pruebas intradérmicas se deben realizar con precaución, debido al riesgo que existe de que éstas desencadenen una reacción anafiláctica. En los pacientes que han sufrido un episodio de anafilaxia como consecuencia de un determinado alérgeno, los niveles de IgE específica y pruebas cutáneas resultarán positivos. Tratamiento rápido. Es de máxima importancia actuar con rapidez, ya que de esto va a depender si es fatal o no la anafilaxia. Se tiene que administrar una dosis de adrenalina de 0.3 a 0.5 mililitros en una solución de 1 a 1000 en adultos y de 0.1 mililitros por cada 10 kilogramos de peso en niños. Según la evolución, se puede repetir la dosis de adrenalina cada 10 a 15 minutos hasta un máximo de 3 dosis. La vía de administración más adecuada es la intramuscular. La adrenalina inhibe la liberación de mediadores mastocitarios
dilata las vías respiratorias y estimula el sistema cardiovascular. En la administración de adrenalina, el tratamiento inicial de la anafilaxia se dirige al mantenimiento de la vía aérea, la presión arterial y la perfusión tisular. Los fármacos como los antihistamínicos, hidrocortisona, aminofilina, salbutamol y expansores del plasma son los más frecuentemente utilizados en estas situaciones.